Segunda llamada, segunda. En Tijuana, Baja California, se celebrará este domingo el segundo de los 3 debates entre los candidatos a la presidencia de la República de cara a las elecciones del cada vez más cercano domingo 1 de julio. Hoy tendremos una entrevista de controversia con el prestigiado analista político José Antonio Crespo sobre lo que podemos esperar de este segundo debate presidencial y sobre la campaña en sí. En contraste, 2 tipos sin cuidado, recorremos hoy un sitio emblemático del centro histórico de la Ciudad de México. El antiguo colegio de San Ildefonso, que fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y que hoy está convertido en un bellísimo museo que es orgullo de nuestra ciudad capital. También hoy noticias que no cambiarán la historia, con una original idea en la universidad o surgida en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos. The Cry Closet, el closet, el armario para llorar, en que los estudiantes pueden desahogarse durante el periodo de exámenes. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias, como siempre, por acompañarnos, como todas las semanas. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, Ricardo. Siempre es un privilegio estar contigo y con nuestros televidentes para esta que es ya nuestra emisión número 144. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta, ¿eh? El ratón Macías. Este domingo 20 de mayo a las 9:30 de la noche, hora del centro del país, tendrá lugar en Tijuana, Baja California, el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Por cierto, te felicito públicamente por esa participación puntual y muy precisa en el debate anterior, mi querido Sergio. Te lo agradezco, Ricardo. Y el tema ahora es México en el mundo. Y habrá una novedad, habrá un grupo de personas, 42 personas que están inscritas en la lista nominal y que van a poder participar de manera presencial y activa haciendo preguntas a los candidatos. Los 5 candidatos han confirmado ya su asistencia. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de la coalición Todos por México; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente; y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y los temas en concreto que serán abordados son comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, así como derechos de los inmigrantes. Y para hablarnos de este ejercicio democrático y del actual momento del proceso electoral, obviamente agradecemos de verdad esta noche su presencia a un analista admirable y al que respetamos desde hace algún tiempo por su pasión, pero también por el esfuerzo que hace por darnos un panorama siempre imparcial, pero no desprovisto de su amor, su pasión, que es México. Sí, gracias. Pero además, José Antonio Crespo, nos estás trayendo este libro que de hecho publicaste desde el año pasado, 2018, AMLO Presidente, que ya están lanzados los dados, y más si lo escribiste esto desde el año pasado. Sí, ahí planteé algunas de las explicaciones de por qué yo pensaba que en esta ocasión sí habían muchas probabilidades para que López Obrador ganara. Ahí están varios elementos de análisis en donde, claro, como siempre en estas cosas no se puede tener el 100% de la seguridad de lo que va a ocurrir. No es bola de cristal, pero se hacen escenarios más probables unos que otros. Oye, pero en las encuestas se ha venido fortaleciendo la posición de López Obrador. Porque en este momento, desde el año pasado, López Obrador había ganado cierta ventaja a partir del gasolinazo, por cierto. Entonces ya ganó un 5% y así venía más o menos. Pero efectivamente no se conocían todavía los candidatos de los otros partidos. El Frente se estaba cocinando apenas, no había salido Margarita Zavala del Frente todavía. Pero lo que ha pasado es efectivamente que ha habido un mayor distanciamiento de López Obrador respecto de sus rivales. Ya tiene una ventaja enorme ahora.
¿Cuáles dirías que son los elementos sustanciales que han permitido a López Obrador mantenerse ahí como puntero a estas alturas del proceso? Pero sobre todo, lo que ya mencionaba Sergio de alguna manera, el todavía seguir ascendiendo, un puntito, 2 en cada encuesta. Ajá. Cuando Mira, estamos ya hoy, exactamente, según mis cuentas, a 40 días sí, de la sí, elección. sí, sí. A ver. Ya es poco tiempo realmente. Faltan 2 debates, pero, en fin. Básicamente el principal elemento es el hartazgo con el PRI, con la corrupción de este sexenio, aunado a la decepción de los gobiernos del PAN. Fueron 12 años que tuvo el PAN como oportunidad, no hizo lo que prometió, no hizo las cosas, no combatió la corrupción seriamente, no combatió la impunidad, incluso muchos de ellos incurrieron. Entonces, esos 18 años, desde el 2000, han generado una situación de descontento, de hartazgo, de mucho malestar, de mucho enojo, que a su vez se traducen en otro de los elementos. Esos electores no se le van. Cuando se hablaba el año pasado de que ese 30-32% en el que estaba ubicado más o menos López Obrador, alrededor de eso, era su techo. Algunos decíamos, no, es el piso, de ahí no va a bajar. Puede seguir creciendo, en todo caso, con lo que vaya ocurriendo, pero de ahí no va a bajar. ¿Por qué? Porque sus electores, precisamente por este hartazgo, ya no le cobran factura, digamos, de errores que pueda cometer. Ya no importa lo que pase. Si haga lo que haga, diga lo que diga. Napoleón Gómez Urrutia, alguno de sus candidatos es detenido, no importa. No pasa. Es un blindaje muy fuerte. ¿Ya que no ya es un tiene. peligro para México? Bueno, mucha gente lo piensa. Es decir, sigue habiendo, los que no quieren votar por él, muchos sí tienen reservas de lo que pueda pasar, de lo que pueda hacer, de cómo pueda venir la economía, cómo pueda manejar la economía. Ahí están los empresarios con mucha cautela sobre qué va a hacer en materia económica, hasta dónde va a cambiar su modelo. Pegenomics. Y en política también hay muchas reservas de cómo puedan manejar las cosas. En fin, que hay mucha gente que sí le tiene reserva. Pero su bloque de electores, desde luego, no le tiene ningún temor. No cree que sea un peligro para México bajo ninguna circunstancia. Y le pasa todo, efectivamente. Puede hacer lo que sea que no le quitan los votos. Ahora, sí es un López Obrador más moderado en este 2018 del que tuvimos en el 2006 y en el 2012. Sobre todo en el 2006, ¿no es así? Eso se combina. Por un lado, él aprendió que siendo puntero no hay que estarse peleando con todo el mundo. De repente se le va, de repente comete sus Siempre errores. dice, temperamento. que mis asesores me dicen que paz y amor, pero sí Le responde. gana la panza de pronto. Pero no tanto como en 2006. Realmente en 2006 era un grave error que siendo puntero tú te pelearas con medio mundo, con el presidente, en fin, empresarios también, banqueros, otros partidos. Cambió estrategia, cambió su tono, más moderado, pero tiene este bloque, inamovible de electores, que incluso tiende a crecer. El otro factor que yo agregaría es que está señalado desde ahí, porque ahí ya había ocurrido. En el libro, en tu libro. En este libro, sí, perdón, es el pleito entre el PRI y el PAN. Este pleito, esta confrontación que hemos visto entre el PRI y el PAN, no había ocurrido desde el 88. En 88 fue la última vez que el PRI se había confrontado con el Incluso PAN. había gente que decía, no, que es nada más la pura faramaya, como la lucha libre, haciendo así, como que eres animal rival del otro, pero el que quieres Se han pegado, echar del ring. se han pegado los candidatos del ¿Eso PRI sí y en del PAN. serio? Sí, va en serio, por En supuesto. En serio. A raíz ¿Ya no hay del... PRIAN? No, pero Ya están no hay PRIAN peleados. ahorita. O nunca ha habido PRI. Mira, son alianzas estratégicas que ha tenido ciertamente porque coinciden ideológicamente. El PRI neoliberal con el PAN coincidieron ideológicamente. Y sí, en 94, en el 2000 no hubo este pleito, en 2006 tampoco, ni en 2012. En realidad, cada quien jugaba por su lado, pero no había esta Se confrontación. dejaban pasar, ¿no? Se Uno al dejaban otro. pasar e incluso decir, oye, tú eres el que vas a ganar. Bueno, pues ok, va bien. Ahora no, porque esta confrontación sí les ha golpeado. Claramente, estas acusaciones contra Anaya de la PGR no le ayudaron a Mid a crecer, pero sí golpearon a Anaya. Sí le sembraron la duda de su honestidad. Y facilitaron el crecimiento de López Obrador. Y eso se tradujo en un crecimiento de López Obrador. Pero el cálculo era fortalecer a José Antonio Mid. Un cálculo que no funcionó, desde luego. ¿Qué esperas para el debate? ¿Cuál debería ser la estrategia de Anaya y de José Antonio Meade? ¿Van a seguir golpeando a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué debe hacer López Obrador, que parecía hasta distraído en el primer debate? Yo creo que los asesores de López Obrador lo van a asesorar en el sentido a decir, no, sí tienes que contestar algunas cosas. Sí. Una cosa es no caer en la provocación, no enojarte, y otra cosa es no responder a veces acusaciones puntuales O que de te plano hacen. evadir temas, ¿no? Porque Sí. le decían Sí, los conductores, ustedes le decían, Sí. a ver, por alusión, ¿no? Sí. ¿Quiere decir algo? No.
No puedes decir nada. Tampoco Sí, puedes eso no es no caer en... entrarle a ciertos temas importantes. Sí, yo creo que tendría que sí responder, aunque sí contestar puntualmente, defenderse de las acusaciones que le hagan sin enojarse. Claro, no conviene enojarse. Pero una cosa, repito, es no enojarte, que además sí se enojó. Cuando le agredieron a la cuestión de la honestidad, sobre todo el Bronco, ahí sí como que perdió un poco la compostura. Pero no respondía a las cosas. Entonces yo creo que ahora le van a decir, no, sí, contesta puntualmente. Ya que mencionas al Bronco, ¿no crees que ha sido desilusionante desde el modo en que llegaron los independientes, toda esta acusación de falsificación de firmas, de trácalas, en fin? No quiero abundar mucho en ello, pero el ocupar estos espacios, si dicen que lo hubiera, no existe, pero habría sido mucho mejor tener a los tres candidatos en una confrontación más clara, ¿no? Sí, desde luego, porque eso fragmenta mucho el voto y demás. Y desde luego que la figura se ha desvirtuado. ¿Por qué? Desde la reglamentación, que es excesiva por un lado, en realidad son los que sí quedaron, son gente de partido, que no hace Sí. mucho eran ya miembros de Sí. PRI y de PAN. El caso Margarita más claramente. No son ciudadanos que vengan de afuera No. o que hace mucho que dejaron de tener un partido. Entonces se ha desvirtuado mucho el hecho de las firmas sucias, la decisión del tribunal terrible, porque se pasó incluso por lo que dice la ley, por encima, quitándole la credibilidad que tiene el tribunal o parte de la credibilidad. Ha sido un desastre. El Bronco, incluso desde que llegó a la gubernatura, ha perdido credibilidad y legitimidad en el propio Nuevo León. Entonces, en fin. ¿Tú piensas que en el tema de México y el mundo, que es un tema pues, más bien de política exterior, de migración, Andrés Manuel no está tan capacitado, tan preparado como un José Antonio Meade, que ha sido secretario de Relaciones Exteriores, o un Ricardo Anaya? Sí, a Ricardo Anaya seguramente lo van a asesorar, tiene buenos asesores que conocen esta materia, él tiene una buena capacidad de comunicar, y López Obrador ha dicho cuestiones que creo que las va a repetir, pues muy fijas, o sea, la no intervención a otros estados, ¿no? Que es la vieja política exterior del régimen Sí. priista, es que los migrantes, que ya no va a haber necesidad de que se vayan los migrantes. Con Trump, pues convencerlo de que a ninguno de los dos países le conviene la confrontación. Además de la venta del avión. Sí, ¿no? Esa cuestión. Y que la venta del avión. Y que de los demás países no se mete, ¿no? Le van a preguntar de Venezuela, nuevamente va a decir, no intervención, no tenemos por qué meternos. Yo no conozco a Chávez. Que la política exterior, la mejor política exterior es la política interior. Son frases hechas que son las que él utiliza constantemente. Bueno, en el primer debate también utilizó las frases hechas, incluso las que había utilizado en sus spots, y nada más la repitió. Sí, aquí va a ocurrir yo creo que lo mismo, pero a las preguntas que le hagan específicamente tendrá algo que responder. No sé si bien o mal, pero yo creo que ahora no se va a quedar callado. A riesgo de parecer ingenuo y desde luego apartándonos de estos extremos que ni siquiera queremos repetir de sugerencias y de situaciones de violencia extrema contra los propios candidatos y contra el proceso. Insisto, es ingenuo preguntarte si nos vamos a dar el proceso que nos merecemos los mexicanos y que con todas estas circunstancias o pese a ellas vamos a tener una elección creíble, confiable, José Antonio. Depende del resultado. Ahorita, desde luego, yo no recuerdo realmente un ambiente tan polarizado. Lo hubo en 2006, pero no creo que tan fuerte. Sí estaba Ya polarizado. en el resultado, sí, ya con el resultado, sí, pero digamos, la animosidad y demás, creo que ahorita hay un poco más, digamos, de eso. Eso va a continuar. Desde luego, las posiciones distintas de los candidatos de los partidos. El encono creo que ahorita es más fuerte, por eso creo que eso le ha favorecido a López si Obrador. gana López Obrador es muy difícil que haya cualquier tipo de problema, pero si llega a ganar cualquiera, si cualquier otro lo alcanza y lo derrota, Va a haber problema. vamos a tener problemas. Sobre todo con un margen pequeño otra ¿Se vez. soltaría el tigre? Yo creo que sí. No sé hasta dónde llegaría, pero digamos que la impugnación, el malestar y la incredulidad de que, por ejemplo, Anaya, que está en segundo lugar, llegara a cerrar y a ganar por un margen pequeño, me imagino. Yo no veo el escenario en el cual Anaya, mucho menos Meade, ganara con un margen amplio. ¿De qué depende? Ahí habría problema. ¿De qué depende que evitemos un desgarramiento, un enfrentamiento? No sé, en ese escenario en ¿De que particular. gane López Obrador? Sí, de gana López Obrador. No habrá impugnaciones al resultado, se aceptará ese resultado. Lo que sí puede quedar, de todas maneras, después del triunfo de López Obrador, es esta polarización. Si no necesariamente se va a terminar. Que tendrá que después ser del- una labor ya también Sí. inmediata del nuevo Sí, gobierno. así Sí, es. de restañar heridas. Sí sabe restañar heridas Andrés limar Manuel. asperezas, etcétera.
pero creo que la polarización puede continuar después de la elección. José Antonio, ha sido de verdad muy, muy aleccionador escucharte. José Antonio Crespo, analista político, admiradísimo, respetadísimo. Gracias, José Antonio. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos. Te veo muy estudiantil, mi querido Sergio. Soy un verdadero estudiante, pero cómo no. Esta es la Escuela Nacional Preparatoria, la original, la que fundó Gabino Barreda. Fue también una institución educativa en tiempos de los jesuitas de la colonia. Esto es ¿Al antiguo? el antiguo colegio de San Ildefonso, que es una de las grandes joyas históricas de la Ciudad de México y de nuestro país. Sí. ¿Y ves esto que está aquí? No me digas, huellas de balazos. Huellas de balazos del movimiento estudiantil de 1968. Esta es la puerta original y de hecho esta puerta la tumbaron de un bazucazo y ahora ha sido restaurada. Pero sí, esto es parte de la historia de nuestro país. O sea, no solamente ciudad. de la historia antigua, sino de la historia contemporánea también de México. El antiguo colegio de San Ildefonso, aquí estuvo la prepa 1 y la prepa 2. En la mañana era la prepa 1, en la noche era la prepa 2. Pero es un edificio realmente impresionante. Ves aquí esto, pues que es la parte nueva, pero ¿cómo la ves? ¿A poco no es precioso? Bellísimo, es un patrimonio, como decías, entiendo todavía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de la ciudad, de todo el país, y es de estos edificios que nos sigue dando lecciones, ¿no? A propósito de ámbitos estudiantiles. Pero vamos a entrar al edificio, a la parte más antigua del edificio, que yo creo que eso es lo que Oye, más con algo allá notabilísimo, que son estos murales. Efectivamente, lo que me decían es que aquí es la cuna del muralismo. Los primeros murales del Renacimiento mural Fíjate, mexicana por están si aquí. algo le hiciera falta a este edificio, pues resulta que estamos en el lugar en donde se gestó el muralismo mexicano, que fue pues uno de los movimientos artísticos más importantes. Está para recibirnos Jonathan Chávez, él sí sabe realmente de estas cosas. Jonathan, ¿cómo estás? Un gusto recibirlo. Jonathan, muchas gracias por gracias estar a ustedes, bienvenidos con nosotros, aquí. decíamos, en este recinto magnífico con tanta y tanta historia. Ahora estábamos impresionados viendo los murales. ¿Cuáles destacarías como las principales virtudes o aportaciones de este edificio? Definitivamente, su aportación fundamental en la historia de México es la historia vinculada a la educación. Fue fundado por los jesuitas en el siglo XVI, cuya labor educativa marcó a la sociedad novohispana durante los 200 años que ellos estuvieron trabajando aquí. En 1767 había alrededor de 350 estudiantes aquí. Usted se puede imaginar esa cantidad de personas que venían de todos los rincones del virreinato novohispano. Hay retratos que hablan de personas que venían desde Panamá, desde La Habana, desde Nuevo México, Valladolid, en fin, de todos los rincones del Imperio Español en América, venían a estudiar a San Ildefonso. Ahora, fue muchas cosas después este colegio de San Ildefonso y después volvió a ser escuela. Fue a ser escuela tras la independencia. El gobierno de Benito Juárez, hacia 1867, crea la Ley de Instrucción Pública y deciden crear la Escuela Nacional Preparatoria con un modelo educativo a la usanza francesa, con el modelo positivista de Augusto Comte. Gabino Barreda. Gabino Barreda va a ser el director que comande esta misión y deciden que el antiguo colegio jesuita ahora retome las riendas de la educación, ahora laica, ahora para los jóvenes en ese momento, y entonces se crea la Escuela Nacional Preparatoria, cuya función entra en 1868 y su misión va a ser hasta 1982, prácticamente más de 100 años. La misión de la preparatoria va a estar vigente en esta escuela. Yo llegué a venir aquí cuando esta era la prepa 1, pero en la tarde era la prepa 2, era muy confuso, pero así era. Así es. Y otro elemento importante vinculado a la educación es que hacia 1910, Porfirio Díaz, en este auge conmemorativo del centenario y en esta pujanza en la que él pretendía mostrar a México como un país de oportunidades para las inversiones extranjeras y tal, pues su ministro de Educación... Me suena. Es como una recurrencia histórica. Así es. Y en ese momento, su ministro de Educación, Justo Sierra, le dice, pues el está muy maestro bien. de América. Ajá.
tienes todo un gran proyecto de nación, pero ¿qué crees? Tu país no tiene universidad. No hay una universidad en México. Entonces él es el que lo conmina a que reabran la universidad. Pero el 21 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz dicta un discurso en el que, palabras más, palabras menos, dice: este semillero de la preparatoria habrá de abastecer a la naciente universidad. Y para ese momento entonces sella por siempre los destinos de la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional, en ese momento todavía no autónoma, sino la Universidad Nacional de México. Veíamos disparos y comentábamos Así que es. también está en disparos en la fachada, y aquel famoso capítulo del bazucazo que Así tumbó es. la puerta, y que este edificio siguió haciendo historia hasta el 68, Definitivamente. del cual se cumple ahora un aniversario. 50 muy Un importante, aniversario, los 50 así años, es. el medio siglo. Así es. Y prácticamente San Ildefonso está nuevamente en el ojo del huracán porque era la preparatoria, era ese lugar donde también los jóvenes se reunían, reflexionaban, se cuestionaban y al mismo tiempo caminaban a la par de las necesidades de esos movimientos internacionales que estaban pasando en ese entonces. Vemos En obras París, en murales. Estados ¿Cuántos Unidos. murales hay en San Ildefonso? En San Ildefonso tenemos obra de 6 artistas principalmente, sin embargo tenemos más de 29 murales y tenemos de los más destacados, los llamados 3 grandes: Diego Rivera, que pinta en el Anfiteatro Simón Bolívar La Creación en 1921, José Clemente Orozco, cuyo mural más representativo es el de La Trinchera, que El todos que lo tenemos conocen, ahí así es, adelante, ahí sí. enfrente. Y David Alfaro Siqueiros, que pinta en el patio de novicios, ¿no? Con sus 5 No hay ningún elementos. otro edificio, ningún otro recinto en el país que haya reunido a estos 3. Actuales no. Que en su momento a veces también tuvieron Así serias es. diferencias. Definitivamente, y hasta confrontaciones con el autor intelectual del muralismo, que fue José Vasconcelos, ¿no? Alguien dijo que San Ildefonso es la cuna del muralismo, ¿así lo podemos considerar? Sí lo podemos considerar. José Vasconcelos y es quien invita a los pintores a trabajar aquí. ¿Y por qué los invita a trabajar en San Ildefonso? Por una sencilla razón: aquí toda la intelectualidad del país se había formado. Todos los jóvenes de ese... Que habían ya escalado a cargos importantes. El mismo Vasconcelos Sí. había sido estudiante aquí, ¿no? Como lo escriben en el Ulises Criollo. Definitivamente, o en La Raza Cósmica. Y Jonathan, una pregunta muy práctica, no tan histórica. ¿Qué hacer para conocer esta maravilla que... ¿Cuándo podemos que se venir? realiza en el ¿Qué hermoso? tanto cuesta? Sí. ¿Qué hacer para, principalmente, tener la voluntad de venir y visitarlo? Aquí al centro histórico, en la calle de Justo Sierra. Justo Sierra número 16. En un costado nada más y nada A un menos que costado el de la templo- catedral y el del templo mayor. Mm. Y justamente ahí van a encontrar la entrada y nuestro acceso es de martes a domingo. Sin embargo, el día martes, por ejemplo, es nuestra entrada gratuita y tenemos el horario extendido, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche pueden venir a visitar San Ildefonso. Y de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También pueden visitar nuestro sitio de internet, www.sanildefonso.org.mx. Vemos que hay una tienda muy atractiva. Hay una tienda. Sí. Maestro, muchas gracias. No, Jonathan, es un gracias. honor y por un gusto que recibirnos estén aquí. aquí. Claro Al que contrario. sí. Estamos a sus órdenes Gracias, siempre. Jonathan. Un gusto. Gracias, de hasta verdad. pronto. No Gracias. se pierdan esta visita. por No, favor. y nosotros continuamos. Impresionante, ¿verdad? Muy hermoso todo esto. Pero continuamos nosotros. Nada más de recordar esos periodos de examen me dan ganas de llorar. Y bueno, esto no solamente me pasaba a mí, sino a la mayoría de los estudiantes. Bueno, siempre son días muy estresantes, sobre todo cuando se está cursando alguna carrera universitaria, ya que las exigencias académicas suelen ser cada año mayores. Bueno, pues en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, las autoridades del plantel han echado a andar una iniciativa que ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad estudiantil. En la biblioteca central de la universidad fue instalado The Quiet Closet, o la cabina para llorar. Se trata nada menos que de una cabina justamente para llorar a la que los alumnos pueden llegar para desahogarse y liberar la tensión y el estrés en el que se ven sometidos a lo largo de su periodo de exámenes. Jackie Larsen, una estudiante del plantel, compartió en Twitter esta iniciativa, la cual ha tenido una gran aceptación, sumando ya más de 160,000 retweets y 460,000 me gusta. La cabina consiste en un espacio oscuro y cómodo que cuenta con un cojín negro para sentarse cómodamente y juguetes de peluche. También tiene un reloj para saber el tiempo que uno ha pasado llorando en el interior. Existen varias reglas para el uso de la cabina.
anotadas en un pequeño cartel en la puerta del Quiet Closet. Uno, llamar antes de entrar. Solamente puede entrar una persona a la vez. Permanecer un máximo de 10 minutos en el interior. Siempre hay gente que quiere entrar. Apagar las luces y el reloj antes de retirarse y utilizar el hashtag CryClosetUOFU si se publica algo de la cabina en redes sociales. Así que ya estos jóvenes tienen el lugar adecuado para dar rienda suelta al instinto natural y liberador de chillar. Solo hay que, pues sí, hacerlo con mucha intensidad. Solamente habrá que esperar que los maestros no se pongan más estrictos, confiados en que los estudiantes ya tienen un lugar para desestresarse de los exámenes. Y así con un espíritu un tanto chillón, pero muy Pues, solidario. ¿qué le vamos a hacer? Pues Y llegamos- oye, deberíamos tener aquí también un cry closet, ¿no te Sí, parece? en una de esas, ¿no? Sí, porque luego la Para tensión está muy fuerte, pero en fin. Desahogarnos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa de hoy, mi querido Sergio. Los esperamos en la próxima semana cuando tendremos nuestra emisión número 145. Hasta entonces, hasta siempre.